¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo valor de vivir. Ay, como te dije la semana pasada, chicos, ya el mes que viene tenemos las fiestas. Es impresionante cómo se nos fue este año. Bueno, vamos a hablar con María Esther Pedroni. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hace en ese centro Kenet que hace muchos años que, que lo lleva adelante. María Esther Pedroni. Recién estábamos hablando con una persona, con un adolescente, y hay algo que el adolescente tiene que es el estrés, ¿no? La gran presión. El mundo presiona a los jóvenes. Pero algunos tienen la habilidad de salirse de ese estrés y ver la vida de otra manera. Sí, ¿No? sí, exactamente. Pero vos sabés que es un tema muy profundo. A ver, vamos a mirar un poquito para atrás. Yo nunca digo que los tiempos de atrás fueron mejores. Cada época tiene su encanto y tiene su parte controvertida. Pero se ha perdido el diálogo entre la familia, ese rato en el almuerzo, en la cena, en el desayuno de la mañana, en que las cosas que nos pasaban a los chicos, a los grandes, se comentaban, había diálogo, había correspondencia de sentimientos, de inquietudes, el diálogo en su amplitud. ¿Cuándo tenemos tiempo hoy para hacerlo? Eso me pregunto yo. Y eso en los jóvenes impacta. Vos fíjate que siempre lo hablamos, ¿no? Lo hablamos mucho en la escuela, en Reiki, ¿no? La necesidad del diálogo, la necesidad del cambiar opiniones, el estar un ratito juntos, la familia, en donde conozcamos lo que le pasa al adolescente, al niño, al más pequeño, donde podamos escucharlo, sin pensar, tengo que trabajar, tengo que hacer la comida, tengo esto, tengo que planchar, la mamá, el papá, tengo que terminar de preparar los papeles. No. ¿Y el niño cuándo? Es muy profundo el tema, ¿eh? Yo diría que esto que estamos haciendo es un tirón de oreja para todos los papás del mundo que escuchen esto. Para que, a ver, piensen y se pregunten, ¿qué tiempo le doy a mis hijos para escucharlo? Realmente escucharlo. No tener ninguna otra cosa en la cabeza y poder responderle a la altura de lo que ellos pueden comprender. En este momento en que hay tantos cambios, yo llamaría reflexión a la gente que está a cargo de la educación. Hay que hacer algo para sacar a los chicos de la calle, hay que hacer algo para alimentar el espíritu de los chicos, en donde se haga a través de lo que se enseña, llevarlos por el camino de la espiritualidad, hacerle ver que el ser humano no es solamente el hombre que está parado de carne y hueso, hay mucho más adentro de él. Hay que hacerle ver que la vida interior es sumamente importante para el desarrollo en toda orden del ser humano, en todo orden del ser humano. Es decir, en la tarea que va a desempeñar en el futuro cuando pasen los años, en lo que puede dar hacia los demás. Nosotros hemos tenido un caso muy especial este año. Ingresó una niña de 20 años con problemas de familia donde eran papás separados, donde no había diálogo entre los papás, sino simplemente agresión. Entonces, cuando le preguntamos a la niña qué pensaba del momento que vivía, dijo, yo no pienso nada, yo vivo. No tengo proyectos. No me interesa, vivo cada día. Y a mí se me congeló un poquito el corazón. Y dije, Dios mío. Y empecé a averiguar por qué esta chica hablaba de esa manera. Cuando vi cómo era su vida y de dónde procedía, y vi que no había sustento en el hogar, pude comprender la respuesta de esa criatura. Hoy, después de calcular que se iniciaron el mes de febrero, hoy, a tantos meses, estamos empezando noviembre, esa criatura tiene proyectos, esa criatura habla, aconseja a los demás. Y me contó la mamá anoche en una clase que también va su mamá ahora, y se está
componiendo la familia, que ahora tiene diálogos con su papá. Hay problemas con el hermano y ella le decía al papá, papá, dale tiempo, está creciendo, es adolescente. Hay que crearle proyectos de vida. Cuando la mamá me lo contaba anoche dije, gracias Dios mío, porque ¿cuánto pudimos hacer en estos meses? Le dimos un hálito de vida a esa chica que no tenía proyectos, no sabía qué soñar. Eso es lo que tenemos que mirar. Ahí tenemos que poner la vista. Todos los políticos que están actuando en este momento, y bueno, quizá en este momento le puede ser un gran reclamo. Piensen en el mundo que viene. Edifiquen sobre ello, pero edifiquen un mundo mejor. Y el mundo mejor se construye escuchándolos y dándoles la posibilidad de que se sientan humanos, que sientan que hay mucho más que el cuerpo y la carne, que hay una parte interior que en este momento está casi sepultada. Por eso los chicos están en la droga, están en la pavada, en la discoteca con esa música fuerte que cuando salen de allí se pelean porque se exacerba la parte, digamos, la parte fea del ser humano. ¿Qué estamos haciendo? ¿No les parece que es hora de que nos pongamos las pilas y empecemos a mirar para adelante? Ojalá que esto que digo sea escuchado por toda la gente que tiene en sus manos el proyecto de la educación de los chicos. El valor de vivir. ¿Cuántas veces uno escucha a los chicos y no toma conciencia de que ese pequeñito le está dando, ¿sí?, una pauta de que algo le pasa, algo quiere decir, y porque es niño se lo tiene ahí, ¿no? Hay un proyecto muy lindo del diputado Gen sobre este tema, sobre los derechos del niño, el niño a ser escuchado, el niño como rehén a veces en los matrimonios, el niño que necesita un abogado. ¿Están especializados los abogados en este tema? Bueno, acá te lo cuenta. Jorge Gen, todas las voces, todas. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Nos han escuchado y la verdad que eso significa en muchas situaciones que no se los tenga en cuenta. La voz no es solamente una voz, es una voz para algo, una voz para transmitir algo. La voz siempre de alguna forma transmite algo. Hace poco me contaba un abogado, un camarista, que necesitaba hablar con uno de los chicos que estaba sujeto a adopciones, que estaba en un trámite, y me contaba el camarista que el chico le preguntó, ¿cuándo voy a tener padres? Y el juez le dijo, dentro de un tiempito. Y el chico le dijo, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Estaba transmitiendo muchas cosas. Yo no sé si vos lo llegas a darte cuenta. ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Digo, hay que aprender a escuchar en general a los chicos, a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Hay que escuchar a todos, pero bueno, en este caso, digo, además el derecho a ser oído hoy es un tema reconocido ya por todos. Ya el niño y la niña ya no es más un objeto de protección, es un sujeto de derecho. Totalmente. ¿Y a partir de qué edad vos empezás con este proyecto? ¿A partir de qué edad? No hay una edad, no hay una... tiene que tener un grado de maduración. Claro, digamos, esto depende de cada caso. Ahí está discutido. Algunos dicen, bueno, más de 14, menos de 14, la interpretación que nosotros hacemos, porque hoy es el nuevo Código Civil y Comercial, dice, el niño es sujeto de derecho y dice, debe ser escuchado y dice, puede tener representación procesal. El proyecto que nosotros presentamos apunta fundamentalmente a que haya abogados que entiendan de que en algunos casos hay que defender el derecho del niño, que nadie lo protege. Hay situaciones que nadie protege al niño. El niño en sujeto de adopción, ¿quién es el que defiende esa pasión cuando vos dijiste cuánto tiempo es un tiempito? ¿Vos sabés lo que está expresando? Estamos hablando de expectativas de vida. Entonces eso significa que haya un abogado que escuchando esa diga, tiene que salir el estado de adoptabilidad. ¿Cuándo? Mañana.
que sepa que lo más importante es el interés del menor, no lo que vos pensás grande o lo que yo pienso. Y los chicos ahora tienen una madurez mayor que la que teníamos nosotros cuando Esto también, pero además Sí. hay una... primero eso, y después que Sí. además siempre hay que escucharlos. En temas de familia, divorcio, ¿cuántas veces nos damos cuenta que los padres, inclusive aquellos que dicen y que los quieren a su hijo, lo utilizan como botín de guerra? Yo soy abogado y de veces digo, ¿cómo este hombre o esta mujer, de profesionales que hablan de su hijo, no se dan cuenta que lo están haciendo miércoles? Esto pasa con los chicos ricos y lógicamente que pasa también con aquellos que están... que sufren la violencia de no tener, aquellos que sufren la violencia cotidiana, no solamente la directa, la violencia que significa, por ejemplo, no tener a veces acceso al sistema de salud cuando su cuerpito lo necesita. ¿O acaso no es violencia que un chico no pueda estar en una escuela? ¿Quién defiende a esos chicos? Entonces, lo que hemos presentado, en virtud de que hay un nuevo Código Civil y Comercial que dice el chico tiene que ser oído, y dice también que necesita, en algunos casos, cuando el juez lo entiende, un abogado que sea su abogado, que vaya a la madre, porque el chico es chico, hasta el estudio se queda, lo espera, y el chico habla con su propio abogado, y un abogado que está capacitado para entender esa vibración que se produce cuando un chico no se encuentra defendido. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué querés hacer? ¿Con quién querés ir? Y además, bueno, también tener cuidado de la manipulación de los padres. Si el abogado, el cual trae el chico, es un abogado que es del mismo estudio jurídico que el del padre, el abogado del padre, bueno, hay que tener cuenta. Entonces... ¿Cómo se preparan estos abogados? Muy bien, es buena la pregunta. Es un eje central la capacitación. En esto las universidades, sobre todo las universidades públicas, tienen que comprometerse con este perfil, que es un abogado, pero un abogado que sepa tratar a los chicos, que tenga herramientas, que entienda a veces qué es lo que expresa o qué es lo que quiere expresar, que empatice con esos deseos tan profundos. Muchas veces el juez tiene esta sensación de decir, ¿quién protege a este chico? ¿Quién es el abogado? Porque estamos hablando del abogado en un juicio determinado. Alimento, derecho a la salud, adopción. Esto es muy recurrente porque nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe aproximadamente 1.300, 1.400 peticiones de personas que quieren ser padres y 10 adopciones por año. Y vos decís, ¿por qué pasa esto? Si hay chicos y ¿qué es lo que está faltando? Bueno, hay una nueva ley civil y comercial que acorta los plazos de adopción, pero fundamentalmente y más allá de eso, tenemos que lograr conectarnos con ese chico que fuimos alguna vez, ese deseo íntimo de conectarse con lo más puro que uno tiene. Porque cuando uno es chico, cuando uno tiene 10 años, cuando uno tiene 8 años, cuando tiene 9 años, tiene esa pureza de sentir de que no está especulando, que no está pensando siempre en la mirada del otro. Si nos conectáramos con ese chico que nosotros fuimos, cada uno haría solamente ese esfuerzo. Yo te puedo asegurar que la sociedad sería mucho mejor. Gracias, y me encantó ese proyecto. El valor de vivir. Como sabemos, el doctor Tobaldo estuvo en un congreso, ¿sí? en Bogotá. El tema es terapia neural. Ahora, si vos sufrís de fibromialgia, escuchá lo que te dice el doctor Tobaldo, prestá mucha atención y si tenés este problema, tenés dónde consultarlo. El doctor Tobaldo. Dentro de lo que es la terapia neural y la odontología neurofocal hay un trabajo muy interesante hecho por gente del Centro de Medicina Biológica de Chile, donde hablan del comienzo, las alteraciones de la articulación temporomaxilar es el comienzo de la fibromialgia. O sea, por una cuestión anatómica nada más, o sea, que una persona no tenga la posición correcta cuando mastica y la tenga que producir cada vez que muerde, porque tiene los dientes así, entonces cada vez que muerde tiene que hacer esto para morder, volver y así. Eso produce un agotamiento de un músculo, se llama macetero, no importa, que está conectado con la mastoides, ese huesito que está acá atrás, y de ahí va toda la espalda. Entonces todo un complejo sintomático que produciría los dolores por contractura sostenida
de los puntos que normalmente conocemos que afecta a los pacientes que tienen fibromialgia. Eso produce una carga tóxica, una acumulación constante de ácido láctico con un déficit de minerales en el músculo, y eso debe ser repuesto, pero se debe reponer a partir de primero sacar el campo interferente. Claro. Lo mismo sucede con las personas que tienen dolores de hombros, cefaleas, zumbidos, mareos, dolores en el cuello, contractura a las mujeres a nivel del corpiño, vértebras de rotación. Bueno, todo eso tiene que ver y se debe mirar en forma conjunta desde el punto de vista tanto kinesiológico, quiropráctico, osteopático, terapia neural, ortopedia en general. O sea, no se debe ver el dolor como algo local. Claro. Me duele la cabeza y puede ser una cefalea por el cuello, tengo rectificación de columna cervical, bárbaro, me duele el cuello por eso. No, la rectificación impacta la primera vértebra contra el hueso occipital. Ahí hay un espacio por donde llega sangre al cerebro y un montón de cosas. Una de las causales de ACV en las personas jóvenes es esa, la rectificación de la columna cervical. Hoy está perfectamente estudiado. O sea, hoy es muy fácil tratar de esto, es como hablar de las noticias con el diario del lunes. O sea, nosotros hoy hay trabajo en todo el mundo donde le verifican esto y lo aseguran y se están trabajando sobre eso. Entonces, de hecho, o sea, yo que soy terapeuta neural, o sea, por ahí la gente le llama la atención de cómo uno los revisa, qué es lo que va a buscar, pero es una constante eso, o sea, se debe ver en forma integral. ¿Y vos pedís una panorámica o a través del escáner ya te das? No, yo en el consultorio veo directamente la posición dentaria y si veo que es necesaria, que hay muchos artefactos en la boca, o sea, cuando yo hablo de muchos artefactos, si tiene prótesis, si tiene implantes, si tiene amalgamas, todo ese tipo de cosas, si hay extracciones, si hay puentes, si hay falta de posición dentaria, cómo está la mandíbula, cómo está el paladar superior, todo eso uno lo ve en el examen físico y a partir de ahí solicita estudios, generalmente se pide panorámica. Sí. Pero aparte las mujeres con la fibromialgia padecen tantos dolores y peregrinan por todos los consultorios y nadie le da una solución. Lo que pasa es que es el gran tema, Terrible. es el gran tema, porque en realidad, o sea, una enfermedad que la medicina convencional la diagnostica por descarte. Entonces, a ver, si yo tengo una patología que la diagnostico descartando otras, no me queda más que reafianzar mis conocimientos como médico y tratar los síntomas. ¿Tá? Cuando yo trato los síntomas, no estoy dejando al cuerpo que haga lo que tiene que hacer. Por lo tanto, estoy bloqueando toda respuesta orgánica, no lo dejo trabajar al cuerpo. Por lo tanto, se me cronifica la enfermedad. Esto es lo que pasa con la fibromialgia. El valor de vivir. Hablamos mucho con la Brace, mucho, pero yo le dije, bueno, mira, vamos a enfocarlo en lo que vos haces. ¿Qué es la gestal? Gloria Brace. Hoy vamos a encarar algo que me preguntan relacionado con el enfoque y la metodología de la Gestalt, la psicología de la Gestalt, que siempre habla del aquí y ahora, el poder de la hora, la autorresponsabilidad. Y me dice, Gloria, ¿de qué se trata esto? Porque a veces a las palabras le damos una connotación que quizás no es la que la Gestalt le quiere dar. Entonces, a este punto me voy a referir. El aquí y ahora de la Gestalt, cuando dice yo estoy aquí y ahora, significa que tu mente y tu conciencia o tu atención, ¿no es cierto?, tiene que estar en donde estás. Ese es el principio también de la meditación mindfulness, que es atención plena. Bueno, es un poco lo mismo. La Gestalt trata de que frente a lo que vos querés tratar o lo que te está pasando, cómo te está ocurriendo, lo primero que hay que hacer es que te sitúes en donde estás, que lo único que tenés es el aquí y ahora. Aquí por el espacio, por la vida que estás viviendo, podrías vivir mucha, pero estás viviendo esta. La coordenada espacio-temporal que habitas en este planeta, en este tiempo. Y por el ahora, que es el tiempo, tiene que ver que todo lo que haya del pasado, o sea, vamos a ponerlo allá atrás, todo lo que haya del pasado, vos le vas a dar la significación ahora, porque eso no está. Y todo lo que proyectes hacia el futuro, mañana, pasado, lo que vas a hacer con alguien o lo que va a ocurrir,
en realidad lo estás proyectando ahora. Entonces, si nosotros dijéramos, bueno, nosotros, ¿cómo existimos? ¿Dónde existimos? ¿En qué tiempo existimos? Existimos siempre en el ahora, porque los significados del pasado se los doy ahora y lo que pueda hacer en el futuro lo estoy construyendo ahora. Y este aquí y ahora, digamos, que es lo que tenemos, que es donde habitamos y que es donde lo que poseemos de alguna manera, ¿no es cierto? Es donde sucede. ¿Qué quiero hacer con ese pasado y qué quiero hacer con ese futuro? Y ahí surge lo que la Gestalt llama la autorresponsabilidad, que no quiere decir de cuando éramos niños tener que ser responsable, hacer los deberes, no tiene nada que ver con algo autoritario. Tiene que ver con que hoy, aquí, ahora, yo soy el responsable de mi propio destino, soy el responsable de cómo me encuentre, de lo que creo y de cómo me siento. ¿Qué quiero hacer conmigo aquí y ahora? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiero hacer? Vamos a dar un ejemplo. Suponete un conflicto que tuve en el pasado, que todavía me lo estoy acordando y que todo le echo la culpa al trauma. No, aquí ahora, ¿qué quiero hacer con eso que hoy digo que es un trauma? ¿Quiero que siga siendo el trauma en mi vida, que me deja y me impide, no me deja hacer un montón de cosas? ¿O quiero trabajarlo y dejarlo atrás? Es una decisión del ahora. El conflicto se termina con mi decisión. Y a ver cómo me siento con esa posibilidad. O sea, chequear qué me pasa si yo tomo esa decisión, doy esa respuesta. Entonces, ser autorresponsable es darme respuesta a mí mismo en la existencia que estoy haciendo aquí y ahora. Y un ejemplo del futuro. Todos sabemos que nosotros construimos aquello en lo que creemos. Entonces, cuando vos pensás, ay, qué lindo sería, que es un deseo, después, al ponerlo como proyecto, decís, no, ¿cómo me gustaría viajar? Bueno, ok. ¿Qué querés hacer ahora para que eso ocurra? Porque si no, te va a quedar en la nubecita, ¿no es cierto? Y la decisión y la responsabilidad de que eso pueda llegar a ocurrir no es porque no me deja porque no me deja el otro, porque en la vida no sé qué tuve, porque, no sé, el gobierno, el Estado, Dios. No. Es aquí ahora, ¿qué respuesta me doy a ese deseo? ¿Qué respuesta me doy a ese proyecto? Entonces, espero que haya un poquito de claridad respecto del poder del aquí ahora que plantea nuestro método de la Gestalt y lo que significa esta hermosa autorresponsabilidad que tenemos. El valor de vivir. Hay muchas personas que ante un problema financiero se hacen un mundo y no saben cómo salir. Esto es uno de los temas que hablamos con Griselda, ¿sí? ¿En qué ayuda el tarot en esto? ¿Sí? De cómo podemos solucionarlo, esa problemática. Hay algunos rituales para hacer, ¿sí? De cómo llega la persona y de qué manera se va a través, ¿sí?, de esta consulta. Realmente hay mucha gente que llega angustiada y lo que hablamos antes de los rituales, acompañar con los rituales, acompañar con ciertos baños, acompañar con oraciones, con afirmaciones, porque muchas veces nosotros tenemos un conflicto financiero que en realidad por ahí no es tan terrible, que se puede solucionar y que hay un plazo de tiempo como para solucionarlo. No hablemos de cosas que son muy serias, realmente muy difíciles de sobrellevar, pero que también tienen un modo de que se llega a un desenlace. El tarot ahí, el tarot guía, es el que te acompaña. Te acompaña con eso que hablamos como lo del amor, el librito del amor, digamos. Te acompaña para poder desenredar ese conflicto que, por ejemplo, no te permite dormir, que te enferma, que te tira para abajo, que te pone depresivo, que te cuesta una enormidad y que después el cuerpo tiene memoria. Y todo eso que vos vivís en ese tiempo de conflicto financiero, el cuerpo tiene memoria y cuando se te terminó el conflicto, el cuerpo queda dañado. Por eso es importante acompañar en un conflicto financiero o emocional, acompañar y que entiendas que no tenés que agredir tu cuerpo.
El tarot guía te muestra eso, te acompaña en eso, más los rituales que tenemos. Entonces, todo eso es, digamos, un combo para que puedas salir de esto lo menos lesionado posible. Tenés derecho al bienestar. El valor de vivir. Chicas, presten atención si ustedes están embarazadas, tienen un problemita ahí, diabetes en el embarazo. Es un tema muy importante y acá el doctor Motura te cuenta un poco de qué se trata y qué puedes hacer. Hay un tema muy interesante, la diabetes en la mujer embarazada. Hay que dividirlo en 3 partes, los 9 meses del embarazo. En el primer trimestre aumenta la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, la embarazada, si está haciéndose insulina, le baja mucho el azúcar. Por lo tanto, se considera que más de 85 ya estaríamos en el peligro de una diabetes, porque normalmente aumenta la sensibilidad de la insulina. Por eso a la embarazada diabética hay que decirle que cuide no pasarse mucho en la dosis de insulina y que lleve un caramelo en la cartera. Si se siente mal, que lo consuma. Esos son el mes 1, 2 y 3. En el segundo periodo, meses 4, 5 y 6, es normal. Es decir, la sensibilidad es normal, igual que la que tiene una persona que no está embarazada. En el tercer trimestre, meses 7, 8 y 9, sube la glucemia porque se crea resistencia a la insulina. Por lo tanto, más o menos entre 24 y 28 semanas, o 31 o 33, hay que hacerle la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Son 75 gramos que se diluyen en 375 de líquido y tiene que dar menos de 100 en ayuna. Esto es interesante, este concepto, es decir, que en el primer, resumiéndoselo, dejando cifras que les cuesta a ustedes memorizar, perdónenme. En el primer trimestre más bien baja el azúcar, por eso, ¿no es cierto?, tiene que tener cuidado de no irse a un coma hipoglucémico. En el segundo normal y en el tercero la resistencia aumenta. Esto es del especialista, lo tiene que balancear él, pero yo les estoy diciendo cómo es y las recomendaciones que hace la SAD. La SAD es la Sociedad Argentina de Diabetes. Se presenta un fenómeno a veces que es la acanthosis nigricans, que lo provoca la diabetes. ¿Qué es la acanthosis nigricans? Es una coloración oscura, sobre todo en la zona de axila, en otros lugares aparece. Es también por el tema de la diabetes, ¿no es cierto? Bueno, los factores de riesgo que tiene: más de 30 años, obesidad, antecedentes familiares, multiparidad, es decir, haber tenido muchos hijos anteriormente. Los corticoides, por favor, no consuman corticoides, que a veces por un simple resfrío les sacuden un corticoide, traten de rechazarlo porque eso levanta mucho el azúcar. El tabaco, por favor, no fumen. El alcohol debe ser totalmente eliminado. La preeclampsia, es decir, cuando hay antecedentes de que ha habido problemas de eclampsia anteriormente. El bebé, si tiene más de 4 kilos, nos está hablando también de un problema diabético. Y si tuvo una diabetes gestacional anterior. La diabética debe esperar lo mínimo para un nuevo embarazo 2 años, porque si no forzaríamos mucho el organismo. La insulina se puede usar, no los hipoglucemiantes orales. En los hipoglucemiantes los que se está recomendando es, en la insulina lo que se están recomendando es la NPH, la Detemir, la corriente y la Spártica. Quiero decir, bueno, eso es del especialista, pero le digo de que hay que tener cuidado que no le den cualquier cosa, ¿no es cierto? Y le vuelvo a repetir, los hipoglucemiantes orales no convendrían, la insulina sí.
La SAD, Sociedad Argentina de Diabetes, da el siguiente consejo, como un axioma: las diabéticas pregestacionales deben ser controladas antes, durante y después del parto. Y hay que tratar de hacer un diagnóstico temprano. La dieta, bueno, es la clásica: 50% hidrato de carbono, proteína 1 gramo por kilo, los lípidos que sean aceite de oliva, el mejor lípido, y dar calcio, calcio, hierro y ácido fólico en caso de que fuera necesario. Calcio, hierro y ácido fólico, eso lo maneja el especialista. En la fitoterapia les digo lo que es beneficioso para la diabetes del embarazo. No así le estoy diciendo que lo consumo. Por ejemplo, yo doy el sarandí, higuera, salvia, amargón, pezuña de vaca, pero eso consúltenos con el especialista. En cuanto a los alimentos, el ajo es muy bueno, el consumo del ajo, la cebolla, el cardo mariano, no hay problema, la bardana, la alfalfa, todo esto la ortiga es muy buena también, ¿no es cierto? Pero yo les digo lo que es bueno para la diabetes en general. En la flor de Bach se hacen inofensiva, el agrímone, cuando hay un sentimiento como una coraza, que puede ser el rescurremide, cuando hay mucha angustia, antes que darle una benzodiazepina o algo, preferible esto que es inofensivo, no tiene contrario. El cerato, el chicory, cuando es sobreprotector al craveple para limpiar la sangre. En la homeopatía, la chimáfila andaría muy bien, el Lycopodium clavatum y la Nus vomica. El Sisingium jambolatum es otro que anda bien también en estos casos, el sena, la silicia cuando hay cuadros de infeccioso, la cofea cuando está la parte nerviosa. Y recordemos la base del tratamiento para la diabetes: es gimnasia, estar tranquilo y la dieta. Por lo tanto, comer lo adecuado, mover el esqueleto y no calentar un que larga un biberón. El valor de vivir. Estábamos hablando con Oscar, digo, yo le decía, ¿estás conforme con esta democracia? Porque se luchó tanto, se peleó tanto, hubo tantos muertos antes de esta democracia y ahora hay tantos muertos dentro de esta democracia. Y yo le decía, ¿vale la pena? Bueno, de este tema hablamos con Oscar Barrionuevo, todas las voces, todas. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Hoy puedo decirlo, pues ya ha pasado mucho tiempo. 2 veces me fueron a buscar. Y esas 2 veces que me fueron a buscar, sabía que culminaba con la muerte segura. Nunca tuve miedo. Más allá de huir, como huíamos los que podíamos, jamás, sí, alguna vez tuve miedo, pero después que hacía las cosas que hacía, después tuve miedo, pero nunca cuando lo hacía. Y vi que se movilizaban mis compañeros y peleábamos para volver a la democracia, y siempre tenía ese criterio en la cabeza. Si el que se muere de muerte no lo recuerda ni el olvido, entonces solamente puede sucumbir por el olvido. Y entonces mis compañeros, hoy fallecidos, muchísimos de ellos, creo que son los pasos que me guían, y siento que no me voy a equivocar por eso. Entonces, la muerte es una cuestión fea, pero seguramente, y más que nada para la familia, pero bastante mal le hice pasar a mis viejos, y siempre lo tuve sin saber en qué cosa andaba, pero siempre quise que se haga la revolución peronista, muy peronista, porque necesitábamos esta realidad que es la democracia.
los buenos peronistas no tenemos absolutamente que negar del peronismo de verdad. Es decir, nombrar a Perón y actuar como Perón, seguramente íbamos a seguir los pasos correctos. Y si seguíamos los pasos correctos, íbamos a ganar. Y si no, quizás el alma del propio Perón nos iba a hacer perder. Entonces, me parece muy buenas las actitudes de aquellos compañeros que quieren sacar de las entrañas de la tierra misma aquellos recuerdos gratos de Perón, aquellas indicaciones del líder, aquella doctrina del conductor que nos sabía cómo debíamos hacer y qué debíamos hacer por el pueblo, por los trabajadores, por los grasitas, como nos supieron decir. Es decir, eso es lo que debíamos hacer. Si no hacemos eso, vamos a volver a perder. Entonces, y prefiero perder antes de no seguir los lineamientos del general Perón. El valor de vivir. La sacamos desde Capilla del Monte, estamos hablando de Vanessa, ¿sí? Contreras Funes. Ella viene al centro Anankara y va a hablar del péndulo egipcio. Entonces, bueno, me sorprendió porque la verdad que no conocía este tipo de péndulo. Así que si a vos te gusta, ya sabés, escuchala y cuando venga Rosario ya tenés la oportunidad de visitarla. El péndulo egipcio es uno de los primeros péndulos, según los expertos, ha sido el más antiguo que hay registro, y se lo llama péndulo egipcio o péndulo de Karnak, porque cuentan que fue encontrado justamente en la ciudad de Karnak, en una tumba, al excavar una tumba. Viste que siempre se encuentran como cofres con regalos y demás que se hacían ofrendas cuando se momificaban a las personas. Entonces, bueno, ahí en un cofrecito había originalmente este péndulo que era de arenisca, estaba construido como de una especie de cerámica. Mirá, ¿y se usaba para qué? No se sabe muy bien para qué lo usaban. Obviamente los radiestesistas dicen que ya en esa época había gente que, especialistas en mediciones, en lo que es la radiestesia, esto de medir las energías, que se utilizaba con esa finalidad. Luego diversas personas han estudiado y bueno, se ha podido observar que como cualquier péndulo lo podemos usar, digamos, en la parte radiestésica, que es la parte de la medición de las energías, pero que además tiene un uso de lo radiónico, y esto es lo que muchas veces la gente desconoce, que es la parte de radiónico viene de irradiar, es decir, que el mismo péndulo, de acuerdo a cómo gire, ¿no? Nos está dando una irradiación, y a través de esa onda forma que el péndulo hace en el ambiente, digamos, en la energía, se puede modificar algo. ¿Y en las personas? Y en las personas lo que se usa el péndulo se usa a través de un protocolo, ¿no? Vamos a comenzar. La persona llega y cuenta cómo está o a qué viene a la consulta, y se utilizan ciertas tablas que nos permiten, ¿no?, el uso de la radiestesia para medir, por ejemplo, el nivel de energía que la persona tiene. Bien, y luego a través de este protocolo se empieza a medir la energía de la persona, cómo está, estas desarmonías o desequilibrios. O sea, se va haciendo como si fuera un escaneo. Mirá. Que comenzamos desde la cabeza hasta los pies de la persona, donde el péndulo hace un movimiento especial, ¿qué te indica? diferente a como lo vamos manejando, y nos muestra dónde está el desequilibrio. Supongamos que la persona nos da un desequilibrio sobre la zona del estómago. Sí, sí. Bien, entonces le vamos a consultar, digamos, el operador, quien está manejando el péndulo, consulta cuál es la vibración que necesitamos para sanar esa inarmonía que está en el estómago, o para sacarla, ¿no? Sanar es sacar esa inarmonía de la persona. El péndulo nos da una dirección
de para dónde tenemos que hacerlo girar y le damos un impulso y lo hacemos girar unos segundos hasta que el péndulo para solo y es cuando en el momento que ella sacó la inarmonía del cuerpo. Qué bárbaro. Así que lo mismo sirve para el cuerpo que para una casa. Exactamente, lo mismo que hacemos en protocolo con la persona, sabiendo dónde están las inarmonías, tanto a nivel mental, emocional, físico, también espiritual, porque a veces hay adherencias o inarmonías que se alojan a nivel espiritual y obviamente luego se traducen en una enfermedad física o en una enfermedad mental o en un desequilibrio emocional. Lo mismo que hacemos con la persona se puede hacer también con otros seres vivos como nuestras mascotas. Mucha gente lo usa para sus perritos, sus gatitos, sus mascotas, para objetos que nos regalan, por ejemplo, o que compramos y los queremos limpiar, como para usarlo ya, digamos, en un uso más profundo para lo que es un ambiente, ¿no? Ya sea nuestra casa, nuestro lugar de trabajo. Mira, Vanessa, ¿y cuándo venís a Rosario? ¿Cuándo venís a dar los cursos? Vamos a estar el fin de semana del 19 y el 20, organizado por Roxy Tazzone del Centro Anamcara. Vamos a estar dando el sábado 19 para aquellos que quieran aprender la técnica y que es todo un día, es toda una jornada desde las 9 de la mañana hasta las 7, 7 y media de la tarde, es una jornada intensiva. Y el domingo 20 para aquellas personas que quieran saber un poquito más de la técnica y que quieran hacer, digamos, la maestría, es decir, poder enseñar luego esta técnica a otras personas. Este es el péndulo que, bueno, justamente para sanación no tiene que ser ni de metal ni tiene que ser de arenisca, sino que se utiliza la madera, porque por una cuestión de seguridad, porque cuando lo giramos toma una velocidad bastante intensa, entonces podría salir despedido y si fuera o de cristal, de arenisca o de metal, nos podría dañar a nosotros o golpear a la persona. Obviamente la madera no se carga de las energías de una persona o de un ambiente, entonces es lo más sano y lo más armonioso. Muy bien. Así que bueno, esto es lo que le entregamos a la persona. Cada una se lleva su propio péndulo, que es como nuestro compañero de trabajo, ¿no? El valor de vivir. Me da un placer enorme presentarlo. Estuvo en Malvinas, es el soldado con más condecoraciones que tiene. Pasó por Rosario, el Consejo Municipal, ¿sí? Le otorgó una distinción, pero algo muy importante, él está haciendo una gran obra. Donde hay gente con necesidades, está él llevando alimentos, ropa, ¿sí? Estoy hablando del soldado Poltronieri. Estuvo en Rosario y bueno, esta es la nota con él. Muy buenos días, mi apellido es Oscar Ismael Poltronieri, soy de Mercedes, de la provincia de Buenos Aires, soy el soldado más decorado del ejército argentino. La medalla que me identifico es la Cruz al Heroico Valor en Combate y la otra la del Congreso de la Nación. Soy el número 1 de los veteranos de guerra de nuestro país y soy el que los represento a todos, aquellos que quedaron allá y los que se los fueron después de acá. Y además me dijeron que le hicieron un monumento en Mercedes. Sí, hay un monumento donde está mi historia, lo que yo hice, entonces mi pueblo. Y entonces estamos haciendo muchas cosas que ando recorriendo por todos lados. He estado en La Rioja, primero estuve en Puerto Madryn, estuve en Bariloche, después de Bariloche fui en Río Grande y después de Río Grande vine y estuve en La Rioja, cuando cumplieron el aniversario de La Rioja, en los años estuve ahí. Bueno, de ahí los venimos para Chaco, y estuve en Chaco, Corrientes, estuve en Monte Quemado, y anduvimos por bastantes lugares recorriendo y hablando sobre Malvinas, Bahía Blanca, Tandil, Azul, por todos lados, recorriendo los lugares, y tenemos tantas cosas lindas en nuestro país que no las sabemos aprovechar.
Y bueno, y hoy estoy haciendo algo impresionante, que ya lo hice una vez. El año pasado, cuando hubo inundación en Mercedes, juntaba mercadería no perecedera, ropa, todo para la gente de Mercedes. Y tuvimos también el 2 de abril del otro año anterior, que La Plata también estuvo inundado, también estuvimos ayudando, y yo justo ese día estaba en el sur, estaban en Río Grande. Y bueno, en Río Grande hicimos también, la gente colaboraban con ropa, con todo, y bueno, lo pusieron 2 aviones de la aerolínea para que trajéramos las cosas de allá para acá, para La Plata, y bueno, estuve metido en eso. Y después tuvimos, cuando nació también en Santa Fe, también estuvimos ahí en la cocina y hacíamos mate cocido, con leche a la gente que estaban mojadas y eso, y los que tenían toda su casita. La colaboración permanente. La colaboración, sí. Claro. Y hoy estoy haciendo una campaña nueva. No una campaña nueva, esto lo estoy haciendo solo. Yo pongo la cara, por eso yo digo, yo soy Poltronieri, soy el soldado, como todos me dicen. El loco de la guerra, me dicen. Pero lo que estoy haciendo es algo sensacional. He andado por todos lados, en el Chaco, por todos lados, y hay gente que necesitan ropa, mercadería. Y eso es todo lo que estoy juntando ahora. Ayer tengo una reunión al lunes con el señor intendente de Mercedes. Saqué una nota en el diario de Mercedes esta semana, diciendo lo que estaba por hacer. Entonces lo comprometí al señor intendente preguntándole esto. ¿Qué le parecía? El señor periodista me decía qué le parecía al señor intendente lo que yo estaba haciendo, lo que estaba por hacer. Entonces el señor intendente me dio el ok que sí, que estaba agradecido por lo que estaba haciendo. Entonces se comprometió de ayudarme. Bueno, hoy venimos acá a Rosario a juntarme con mis hermanos veteranos de guerra, conocer gente y hablar de esto que yo estoy hablando ahora, porque nosotros no estamos acentos a nadie, porque esto todo lo que vamos a hacer es algo así. Hoy lo toca Mercedes, se inunda, bueno, lo que junto se lleva ahí. Mañana se inundan acá en Rosario, las cosas que yo tengo las mando para acá, la traigo yo mismo. Se inunda Mar del Plata, la llevo allá, o se inunda así en diferentes lugares. Todas las cosas que voy a hacer es para donaciones, además se necesita. Qué bueno. Lo que voy a hacer ahora. Y bueno, mi número de teléfono, yo le voy a dar mi número de teléfono, que es 02324 15 47 66 14. Ese es mi número de teléfono, el celular mío. Me llaman ese número, algunos que quieren colaborar, y bueno, bienvenido sea, porque es para ayudar a la gente de Chaco que más necesita. Yo no quiero nada a cambio, pero yo me siento bien, a la vez me siento bien ayudar a otros que más necesitan. Yo estoy bien, tengo mi sueldo, tengo mi trabajo, y me ocupo para hacer estas cosas, aparte de mi trabajo, me ocupo a hacer esto, porque esto me ayuda a mí a mi cabecita de estar bien, hacer charlas en los colegios sobre Malvinas, y bueno, eso yo me siento bien y soy una persona más como ustedes, que soy criado en el campo y humilde, y trato ahora voy a tratar de ayudar a esta gente que más necesitan. Acá en Rosario hay algunos muchachos que estuvieron conmigo, y yo estuve un tiempo trabajando arriba en los colectivos acá, porque cuando antes no nos daban laburo, yo trabajaba en la Tribú vendiendo... ¿En serio? ¿Qué época? Y después de la guerra. Después de la guerra, cuando venimos, no nos daban laburo en ningún lado, y estuve como 2 o 3 meses, anduve laburando arriba de los colectivos, en la Tribú, y vendía calcamonía en Malvinas. Y venía acá, y me recorría por todos lados, anduve en los trenes, en Buenos Aires, en todos lados. Le doy gracias a usted por esta audiencia, a su gente de acá. Gracias. De acá, un saludo muy grande de mi parte, de mis hermanos veteranos de guerra que no están acá, pero estoy yo presentándolo a todos ellos,
Un saludo muy grande para toda la gente de Rosario. El valor de vivir. Si vos no la escuchaste, Adriana Torres, hoy lo volvemos a pasar el tema, porque tuvo mucha repercusión. Estamos hablando de la obesidad. ¿Qué le pasa a esa persona obesa? ¿De dónde arrastra la obesidad? ¿No? Y desde Memoria Celular, Adriana Torres te cuenta por qué la persona obesa, qué tiene, qué le pasa, qué se come. Memoria Celular y Adriana Torres. Hermosa tu pregunta, y siempre cuando arribamos a este tema, siempre digo que el tema de la obesidad o de los trastornos alimentarios tienen que ver con... son multifuncionales, son multicausales, o sea, no podemos decir que hay una sola situación que es la disparadora. Es verdad que muchas veces hay en la persona una situación concreta que dispara la obesidad. Por ejemplo, situaciones como, entro en la menopausia, otro problema podría ser la falta de un ser querido, cambiar de un estado a otro, cambio el trabajo, o me jubilo, o ocurre o después de que nacieron los hijos. Parece como que hay situaciones que son bien desencadenantes y decimos, a partir de tal momento empecé a engordar, a partir de tal momento empecé a tener problemas con los kilos. Y siempre digo que el tema de la obesidad tiene mucho que ver como yo me veo, ¿está? Es decir, como me veo es como importa, porque por ahí a lo mejor una persona, alguien viene y le dice, pero vos estás bárbara, mira qué bárbara que estás, los años que tenés, y estás bárbara, y sin embargo la persona no se siente bien. Entonces el tema de la obesidad hay que tener cuidado es en el cómo me veo. Entonces si la persona se ve mal, obviamente sus reacciones y su respuesta a la vida no van a ser lindas. Y de esto tenemos también que buscarlo desde adentro, porque ¿qué pasa? Muchas veces, y esto seguramente las personas que están escuchando alguna vez han estado en contacto con personas que se han hecho cirugías estéticas, reparadoras, se han hecho lipoaspiración, se han hecho cirugías para achicar el estómago, han hecho impresionantes cantidad de cosas y una y otra vez han recibido frustraciones y frustraciones y frustraciones. Y la persona, por más cirugía que se haga, no va a ser la cirugía la que va a solucionar su problema de autoestima, su problema de cómo se ve, su problema de cómo se siente. Hay que trabajar por dentro, porque si nosotros no trabajamos y no nos enfocamos que la obesidad es multicausal, no vamos a solucionar el problema. Cuando el paciente llega a la terapia de memoria celular, obviamente son importantes sus medidas, por supuesto que son importantes sus medidas. Y uno de los primeros protocolos que trabajamos dentro de la obesidad también tiene que ver con cuáles son las medidas que quiere alcanzar, porque nuestras células tienen todas las respuestas, absolutamente todas. Entonces también tenemos que saber por qué codificamos el cuerpo que tenemos y qué cuerpo queremos codificar, pero también en el medio entre el cuerpo que tengo, el cuerpo que quiero tener, hay un montón de situaciones, como por ejemplo las heredofamiliares, que las podemos seguir trabajando si les parece en otro micro, porque da para mucho este tema. Las características heredofamiliares, si nosotros tenemos herencia y hemos tomado de la herencia el cuerpo de, qué sé yo, mamá, la abuela, del abuelo, de la tía, o sea, si hemos tomado estas características, también es muy difícil porque creemos que estamos condenados, y si creemos que estamos condenados, no hay régimen que funcione, no hay dieta que funcione y no hay mecanismo de ayuda si la persona no se saca ese programa de la cabeza. Después también tenemos otras causas, como pueden ser la ansiedad, los disgustos. Es muy común ver y
y esto lo digo con mucha ternura, ¿no? Porque siempre digo que atrás de una gordita que viene a atenderse en memoria celular hay una mentirosa oculta. Con mucho respeto lo digo esto, y porque a veces yo recuerdo que mi madre cuando solía decir, y yo engordo con el agua, yo tomo agua y engordo. Entonces yo decía, no, sos mentirosa. Y a veces pasa esto, ¿no? Que nos convencemos de que cualquier situación que incorporemos a nuestro cuerpo nos va a hacer engordar, porque en una de esas lo que necesitamos es engordar para generar un espacio, una distancia, para separarnos de algo, para no asumir la sexualidad, para no asumir el contacto con el otro. Es tanta la cantidad de situaciones que puede haber atrás de la obesidad que creo que hay que trabajarla con mucho cuidado, con mucho respeto, y yo cuando la gente llega al consultorio le digo, este es un camino que no lo vamos a resolver de un día para el otro. Así como en todas las patologías que la gente llega a memoria celular, le digo, se necesitan de 1 a 4 encuentros. Con el tema de obesidad vamos a necesitar un poco más de encuentros. ¿Por qué vamos a necesitar? Por lo menos durante 6 meses, 8 meses, vernos cada 15 días. Y esto tiene que ver con un seguimiento, no desde lo nutricional, porque no soy nutricionista, sino desde el acompañamiento de ir buscando todas las raíces traumáticas que tiene la obesidad, entre ellas la heredofamiliar. El 9 de noviembre vamos a hacer un taller muy lindo en mi escuela, donde vamos a trabajar cómo recuperar nuestra imagen a través de memoria celular, porque nuestras células tienen todas las respuestas. El valor de vivir. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo juntos a desayunar con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.